Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y yo quiero compartir un tema muy especial y es sobre el Señor es mi pastor. Y usted sabe, el Salmo 23 es un salmo muy conocido, es un poema que muchas personas, algunos lo han hecho realidad, otros solamente se lo saben de memoria, pero ha sido un salmo que ha confortado la vida de muchos seguidores del Señor durante más de 2500 años. Y esa palabra del Señor no ha perdido su valor, sigue teniendo el valor como cuando fue escrita. Yo quiero leer, yo creo que usted sabe realmente de memoria este salmo. Dice, Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosa palabra que escribió el rey David, siendo él un pastor de ovejas, se identificaba mucho con esta palabra que él recibió, que él escribió, para poder él experimentar el cuidado que Dios tenía de él. Él tenía un cuidado muy grande cuando se presenta delante de el rey Saúl. Él dice que cuando un lobo o un oso venía y tomaba una de sus ovejas, él corría y la podía rescatar de una forma tremenda. Ahora él está poniéndose en lugar de una oveja y está viendo a Dios Todopoderoso como su pastor. En estos días turbulentos que nosotros hemos estado viviendo, en estos días donde hemos tenido que enfrentar varias situaciones de la vida, varias circunstancias que nos han sacado realmente de la comodidad, del ritmo que nosotros traíamos, de las cosas que nosotros teníamos muy comunes. Ahora la vida de nosotros dio un giro totalmente inesperado. Muchos no nos esperábamos esto, el año pasado no nos lo esperábamos lo que estábamos viviendo, pero hoy es el día que nosotros debemos con fe de estar centrados en que Dios, el Dios Todopoderoso, Él ha decidido ser nuestro pastor. Escuche bien, nosotros no decidimos ser ovejas del Señor. Él decidió ser nuestro pastor y por eso envió a Jesús para comprarnos y dar su vida por cada uno de nosotros. Hay 6 cosas por lo menos que podemos sacarle de este salmo. Yo sé que cada vez que nosotros podemos estudiar esta palabra y leerla y releerla, le vamos a encontrar muchas lecciones, le vamos a encontrar muchas cosas buenas. Y yo le he encontrado algunas cosas que quiero compartir con usted y quiero que esta palabra pueda ser de bendición para su propia vida. El Salmo 23 nos ilustra lo que nuestro pastor hace. Escuche bien, el Salmo 23 ilustra lo que el pastor de pastores hace por nosotros. Número 1, dice la Escritura que a nosotros como ovejas no nos faltará la paz y el descanso. Vea el versículo 2. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vea, mis amados hermanos, nosotros no podemos descansar a menos que
nosotros podamos experimentar estas cosas. Número 1, nosotros vamos a descansar en el Señor cuando somos libres del temor a las fieras. Vea, el pastor tenía este trabajo y esta rutina diaria. El pastor temprano sacaba sus ovejas del aprisco, del corral donde las había protegido en la noche por las fieras, las llevaba a buscar los mejores pastos, las aguas tranquilas, porque cualquier agua turbulenta podía asustar a las ovejas y no podían tomar agua. Los llevaba a pastar en verdes pastos, y ahí, ya en la tarde, a buena hora, tomaba a sus ovejas y las empezaba a conducir al redil para que allí las ovejas pudieran ser protegidas de todas las fieras. Las ovejas no podían descansar en paz, no podían dormir tranquilas si ellas percibían alrededor del redil que el enemigo estaba merodeando para poder robarse a cualquier oveja. No podían descansar a menos que ellas estuvieran libres del temor. Y nosotros no podemos tener una paz interior, no podemos tener una paz en el alma si nosotros no somos libres del temor. El temor es una de las armas más tremendas de Satanás, que quiere hacer que nosotros podamos ver solamente lo negativo de las cosas que pasan alrededor de nuestra vida. Yo estaba escuchando una entrevista entre dos pastores de iglesias grandes, y ellos hicieron una estadística allí en la conversación que tuvieron, y el 80% de las personas, escuche bien, el 80% de las personas contestaron a la pregunta de a qué le tenían temor, y muchos dijeron a la economía, a los problemas económicos que nos pueden venir. Y el 2%, solamente el 2% dijo que le tenía temor al virus. Vea, hermanos, nosotros no vamos a poder tener una vida de descanso en la presencia de Dios si nosotros no somos libres del temor. Las ovejas no podían descansar si no estaban protegidas por el pastor, y que el pastor ahuyentara o matara a cualquier fiera que quisiera hacerles daño. ¿Cuál es la fiera de hoy? Una fiera grandota. No, es tan microscópica, tan pequeñita, que nosotros no podríamos decir de qué tamaño es, solamente los científicos, el coronavirus. Y le tenemos temor. Pero nuestro pastor de pastores, él desea que nosotros podamos ser libres del temor. Y solamente vamos a ser libres del temor cuando sabemos que nuestro pastor nos está cuidando, está guardando nuestra casa, está guardando nuestra vida, está guardando todo lo que nosotros somos. No podemos nosotros descansar a menos que, esto me gusta mucho, que estemos libres de contienda entre hermanos. Fíjese que las ovejas, como estaban bien congregadas, muchas veces apretadas en el aprisco que el pastor había hecho, el corral de piedra que más o menos medía por lo menos unos 2 metros de alto, lo hacía de pedazos de madera o de piedra para que el lobo no pudiera entrar, y solamente dejaba una puerta, y el pastor siempre dormía en la puerta. Ahora, cuando las ovejas estaban allí bien amontonadas, muchas veces algunas se codeaban, muchas veces algunas se pateaban, y no podían tener descanso ni paz si ellas no se quedaban tranquilas en medio de todas sus compañeras. Cuando yo leía esto, yo digo, qué tremendas lecciones nos da este salmo. Nos habla de que las ovejas no pueden tener paz ni descanso si ellas no están en paz y tranquilas con las demás. Porque imagínese que en el aprisco, con una oveja que esté pasándose encima de las otras y esté molestando, las ovejas van a amanecer desveladas y no van a disfrutar de los pastos verdes, no van a disfrutar de las aguas tranquilas, de las aguas mansas, porque no durmieron bien.
Entonces, para tener nosotros descanso, es bueno que nosotros tengamos buena relación con otras personas. Yo he escuchado testimonios, hace 2 días estaba hablando con un pastor, que él tiene un pastor en Guatemala, y dice que allá la rutina, usted sabe que en Guatemala es más corrida que Shela. Si nosotros decimos que la vida de Shela es corrida, la vida de la capital y de las grandes ciudades es bien, pero bien corrida. Muchos salen a las 4 de la mañana de su casa y llegan a las 10 de la noche. Y ese trajín, y ahora que les toca estar a los hijos, a la mamá y al papá juntos, no tienen paz ni descanso, porque dentro de ellas, estoy hablando espiritualmente, se patean, no se aguantan. Pero si nosotros queremos disfrutar de la verdadera paz, tenemos que ir a la palabra del Señor y saber que nosotros debemos de estar en paz y en tranquilidad con nuestros demás hermanos para poder disfrutar del descanso del Señor. Número 3, las ovejas no pueden ser libres ni descansar a menos que sean libres de cosas que les molestan, como las moscas y otros insectos. La oveja es un animal que siempre es perseguido por las moscas, y generalmente vienen las moscas y les ponen un huevo en la cabeza o en el ojo para que después ese huevito se vuelva gusano, y no pueden descansar, no pueden estar en paz a menos que el pastor las pueda curar. Y por eso el pastor siempre cargaba su botella de aceite para ungir la cabeza de las ovejitas, para poderlas cuidar y quitarles todas aquellas cosas que les estaban molestando. Hay en el campo un zacate, una hierba, que en algunos lugares le llaman mozote, que cuando uno pasa se le prende, se le pega, ¿verdad? Y siempre se le pega cuando uno siente, y a lo mejor lleva uno un pantalón de tela, pues está lleno el pantalón, llena la ropa de estas cositas que produce esta hierba y que son molestas. Las ovejas no podían descansar, no podían tener paz si el pastor no les quitaba aquellas cosas que le molestaban, especialmente los insectos. Nosotros no vamos a poder tener paz delante del Señor si no dejamos que el pastor nos quite a nosotros las asperezas, nos quite aquellas cosas que a él no le gustan, que a él no le agradan. Por ejemplo, el mal carácter. Hermanos, esa es una mosca que está persiguiendo a muchos, y es ahí donde nosotros debemos de tener ese cuidado de poder dejar que el pastor se tome la molestia y de que nos quite a nosotros las cosas que a nosotros nos roban la paz. Y las ovejas no pueden descansar a menos que sean, escuche bien, y esto es muy importante, que sean libres del hambre y de haber comido y estar bien llenas. Una oveja con hambre, si el rebaño no había comido durante el día, no podía ir al aprisco, no las podía llevar el pastor ahí, encerrarlas, y las ovejitas estuvieran tranquilas, durmiendo en paz, tranquilas, pero como decimos en Guatemala, con las tripas tronando. No podían descansar. Nosotros no podemos tener un descanso espiritual, no podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento si nosotros no nos llenamos del alimento espiritual de Dios, que es a través de su bendita palabra. Por eso es tan interesante que nosotros pongamos atención siempre a la palabra de Dios. Yo me imagino que cuando yo leí el Salmo 23, dijo, muchos dicen, ya va a predicar del Salmo 23, que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en los lugares de delicados pastos me hará descansar. Así eso ya me lo sé. Y es cierto, pero cada vez que usted vuelve a leer la palabra y la pueda estudiar y invita al Espíritu Santo para que sea su maestro, Él le va a revelar, le va a enseñar nuevas cosas para que nosotros podamos ser alimentados por la bendita palabra del Señor. Nosotros no vamos a tener un descanso espiritual, no vamos a tener una paz sobrenatural si nosotros no somos alimentados por nuestro Padre Celestial, por nuestro gran pastor. Nuestro pastor siempre está todos los días dándonos a nosotros su palabra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14.
hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? El pastor de pastores, aquel pastor que dio su vida para rescatarnos a nosotros, que éramos unas ovejas descarriadas. Él murió y nos dio una nueva vida para que nosotros podamos disfrutar esa buena comunión con nuestro pastor. Pero no vamos a tener nosotros un descanso espiritual ni paz si nosotros no somos llenos por el alimento espiritual. Y lógicamente también la enseñanza que nos da este pasaje es que Dios va a tener cuidado de cada una de las áreas de nuestra vida. Nos va a dar lo que nosotros siempre vamos a necesitar. Y número 2, entonces hablé sobre el Salmo 23, que a nosotros no nos faltará la paz y el descanso. Y número 2, hablé de varios subpuntos allí. Número 2, Él renueva nuestras fuerzas. El versículo dice: confortará mi alma. Otra versión dice: reparará mis fuerzas, renovará mis fuerzas. ¿Cuándo? Constantemente. Ese es el trabajo de nuestro pastor, de renovar las fuerzas de sus ovejas, porque el único que no se cansa es nuestro gran pastor de pastores, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya nosotros nos cansamos emocionalmente, nos cansamos físicamente, a veces nos cansamos espiritualmente, y es por eso que necesitamos todos nosotros ser renovados con la palabra de Dios que nos da nuestro pastor de pastores, para que nosotros podamos vivir una vida de victoria en victoria. Esto nos da a nosotros la idea, que cuando habla de que Él reparará nuestras fuerzas, nos da la idea de una restauración espiritual y profunda. Él sostiene la vida de las ovejas indefensas. Es el animal más indefenso. No tiene unos dientes bien grandotes para defenderse. No tiene un rugido como el león para hacer ahuyentar a sus presas. No tiene unas pezuñas muy afiladas para poder defenderse del enemigo. No puede disfrazarse en medio de la naturaleza. La oveja es uno de los animales más indefensos, y por eso es que el Señor acá nos está hablando que Él quiere renovar nuestras fuerzas, quiere reparar las fuerzas que hemos perdido. En todo el día, las ovejas que han salido a pastar en Palestina, los lugares verdes están a veces muy retirados y tienen que caminar largas horas el pastor con las ovejas para irlas a alimentar. Pero cuando regresa el pastor y las lleva al aprisco, las ovejas regresan cansadas, están fatigadas, y es ahí donde Él les quiere dar el descanso que hablábamos anteriormente, de esa tranquilidad, de ese reposo, de ese descanso, para que al siguiente día a ellas no les falte las fuerzas. El Salmo 73, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Escuche lo que dice el salmista: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Gloria a Dios. Eso es lo que hace nuestro gran pastor. Podrá nuestro cuerpo desfallecer y nuestro corazón, nuestro espíritu también, pero Dios es el que conforta nuestro corazón, y Él dice la herencia eterna de nosotros. Salmo 59, versículo 6 dice: pero yo le cantaré de tu poder por la mañana, alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Es ahí donde nosotros como ovejas necesitamos renovar nuestras fuerzas constantemente delante del Señor, porque el único que lo puede hacer es nuestro buen pastor, que su vida dio por nosotros. Número 3, no nos faltará la dirección en nuestra vida. Dice el Salmo: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La ventaja del pastor en el Medio Oriente, cuando se escribieron estos salmos,
hermanos, no es como el pastor de Occidente. El pastor de Occidente lo que hace es ir atrás de las ovejas, arreándolas y tirándoles piedras para que se puedan enderezar y puedan conducirse por el camino donde él las quiere llevar. Pero en el Oriente Medio el trabajo del pastor, la cultura, la costumbre del pastor es que el pastor siempre va adelante de sus ovejas y las ovejas le siguen. No va atrás, él va adelante, viendo que no haya un precipicio donde las ovejas puedan caer y se puedan lastimar. Por eso la Biblia nos habla que él nos da dirección a nuestra vida. Él nos da dirección en momentos difíciles. Yo estaba leyendo hoy en la mañana antes de compartir este pensamiento. Estaba leyendo nuevamente la historia del profeta Elías. Qué tremendo es Dios con su oveja. Qué tremendo es el pastor de pastores con su oveja que le da dirección en un momento difícil. Y yo quiero leer, realmente no lo tenía pensado leer, pero lo voy a leer. Y voy a aprovechar porque como no tiene usted qué hacer en su casa, entonces me tiene que aguantar, ¿verdad? Me tiene que soportar. No es verdad. Primer libro de Reyes 17:4, 17:2 creo. Primer libro de Reyes. Lo que el pastor de pastores hace con su hijo Elías. A mí me encanta este párrafo de la Escritura. Dice, y vino a él palabra de Jehová. Escuche bien, ¿qué hace el pastor? Da dirección, da palabra. Y dice, diciendo, apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado, vea la orden que Dios da, he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue. Vea qué obediente era esta oveja. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice, y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Muchas veces nosotros escuchamos el consejo de Dios, escuchamos la dirección que Dios nos da a nuestra vida, pero nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no le hacemos caso a esa palabra. Dice, y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. El primer hombre que comió hamburguesas y las mejores por la mañana y pan y carne por la tarde. Hamburguesas de desayuno, hamburguesas de cena. Y bebía del arroyo. Y pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahora vea la dirección que el pastor de pastores le está dando a su oveja. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Y el versículo 10, la primera parte dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué hace Elías? Escucha la voz de Dios, cree la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Entonces nosotros, que el Señor nos está dando hoy en día dirección. Yo no sé qué dirección, qué tiempo de oración ha tenido usted en su casa hoy. Hace unos días estaba con el programa con el licenciado Hugo Hernández y hablaba que este tiempo Dios nos puede dar otras ideas para poder tener otros ingresos. A cualquier problema que venga en la vida, nosotros siempre podemos sacarle provecho. Yo digo, ¿qué es la voz que Dios le ha dado en estos días? ¿Qué dirección le está dando el Señor? Muchas veces decimos, no, es que ya no aguanto este trabajo, tengo que renunciar. De verdad, esa es la voz de Dios. ¿Ya escuchó usted la voz de Dios? ¿Ya escuchó usted la dirección? Vea, Dios no quería que el profeta Elías se muriera de hambre, y Él le ordenó y Él le dio una dirección a donde fuera. Primero al arroyo de Querit, y ahí dijo, yo voy a enviar a los cuervos para que te den alimento. De ahí dice,
le he dado orden a una viuda para que te alimente también. Así que levántate del lugar y anda en la dirección que yo te estoy dando. Yo no sé qué dirección ha recibido usted de parte de Dios, pero es tiempo para que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos: Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar la dirección que tú nos vas a dar después de que pase esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le aseguro que el pastor de pastores le va a dar a usted una buena dirección. Número 4, algo que hace el pastor con las ovejas es que las ovejas no carecen de seguridad. Versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él nos conoce también, y la Biblia nos habla que Jesús llama a cada oveja por su nombre. Mis amados hermanos, cuando yo hablo de que no vamos a carecer de seguridad, siempre tengo la figura del pastor cuando lleva a las ovejas a pastar, a tomar agua, las trae en la noche para resguardarlas del enemigo, de las fieras que podrían hacerles daño, y las mete al corral. Ahí las ovejas se sienten tan seguras porque el pastor está durmiendo en la puerta de la entrada del aprisco. Y es ahí donde las ovejas se sienten totalmente seguras, porque su pastor tiene una vara para poderlas defender y para poder hacer ahuyentar al lobo, al oso que quiera hacerles algún daño. Y por eso las ovejas pueden tener tranquilidad, pueden dormir en paz, porque no carecen de seguridad. Las ovejas tienen toda la confianza absoluta que hay alguien mayor que ellas que las puede defender del oso, que las puede defender del enemigo. Nos conoce Él también a nosotros. Conoce dónde vivimos. Él se sabe todas las direcciones de todos sus hijos, de todas sus ovejas. Sabe qué circunstancias nos están rodeando. Sabe cuáles son nuestros sentimientos que nos agitan. Sabe cuáles son nuestros temores. Conoce nuestro pasado, a veces con nuestros amargos fracasos, pero también conoce nuestro presente, que nosotros necesitamos de alguien superior a nuestras fuerzas para que nos saque y nos lleve a nosotros en victoria. Lo que realmente quiere nuestro pastor hacer es llevarnos a nosotros en victoria. Y también el Señor Jesucristo, Él como el buen pastor de pastores, Él dice en Juan 10, 28 y 29: yo les he dado vida eterna y jamás perecerán. Vea la seguridad que nuestro pastor nos está dando a nosotros. Y nadie, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vea, mis amados hermanos, es un momento para darle gloria y honor al Señor, porque nosotros tenemos un pastor que todo lo puede hacer y que está dispuesto para hacer cualquier cosa para defendernos y darnos seguridad a cada uno de nosotros. Y es por eso que Él nos ha dejado esta palabra, para que nosotros le echemos mano a esa palabra en este tiempo que nosotros estamos viviendo, y que nosotros nos llenemos nuestro corazón de esa seguridad que solamente nuestro Padre Celestial a nosotros nos puede dar. No sé si usted se anima a darle un gloria a Dios ahí en su casa. Pues déle un gloria a Dios, porque nosotros, como las ovejas, nunca careceremos de seguridad. Nosotros somos las personas más seguras en todo el mundo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro buen pastor. Y número 5, esto me encanta: nunca faltará la provisión. El versículo 5 en la traducción del lenguaje actual quiero leérselo, de Salmos capítulo 23. En la traducción del lenguaje actual.
dice la versión, la Valera 60, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta versión a mí me encanta cómo lo traduce. Y vea, dice, aunque se enojen mis enemigos. En otras palabras, aunque les arda la cara al enemigo. Dice, le está diciendo al Señor, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Vaya si no, el pastor en aquel tiempo trataba con mucho cuidado a sus ovejas. ¿Usted se recuerda de la parábola? Eran 100 ovejas, hasta un canto hay, y como lo quisiera cantar, pero como no soy cantante, entonces no me animo a cantarlo porque sería de asustarlo a usted. Pero el Señor, dice la Escritura, que tenía las 100 ovejas, y cuando las empezó a contar y llamar a cada uno por nombre, supongamos que la negrita no apareció. Y el pastor dice que deja a las 99 en el aprisco y se va a buscar esa oveja que estaba perdida. Y se va a buscarla, y no le importaba si estaba lloviendo, no le importaba cómo estaba el tiempo. El pastor tuvo un cuidado tan especial por esa oveja que se había extraviado, y dejó a las 99 en el redil y se fue a buscarla. Y cuando la halló, dice la Escritura, él se regocijó, la cargó en sus brazos y la llevó nuevamente al redil. David conocía eso, él lo había hecho con las ovejas, y ahora está él parafraseando esto y diciendo, eso es lo que mi pastor hace conmigo, me da un cuidado tan especial. Se lo quiero leer nuevamente, el versículo 5 en la traducción del lenguaje actual. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofrecerás un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Y vaya si no, David era aquel hombre que había experimentado el trato especial con Dios, porque aunque él le había fallado, él lo vino a buscar como aquella oveja que se había descarriado. Y quiero hacer un paréntesis acá. Usted que no está caminando en los caminos del Señor, usted que todavía no pertenece al redil del Señor, yo le hago una invitación para que hoy usted escuche la voz de Dios. La Biblia dice, si hoy escuchareis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el tiempo para hacer cuentas con Dios y decirle, Señor, yo pertenezco a tu rebaño porque quiero recibir un trato especial. Tal vez el enemigo lo que ha hecho es golpearlo, robarle, hasta quererlo matar. Pero Jesús, el gran pastor, vino para darle vida, y vida en abundancia. Cierro este paréntesis. Y el Salmo 73. No, perdón. El Salmo 81, versículo 10, la palabra de Dios para todos dice: yo, el Señor tu Dios, que te saco de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y te alimentaré. Dice, y el versículo 34 dice, los leoncillos, dice, se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les puede faltar. Y por último, número 6, las ovejas. El pastor les ha guardado un lugar eterno. Vea nuevamente el versículo 6 en la traducción del lenguaje actual. Estoy completamente seguro, dice, de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Vea la promesa de su pastor, y por eso usted debe escuchar su voz, creerla y obedecerla como oveja. Estoy completamente seguro, dice una oveja acá que era David,
de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que el día que ustedes lleguen donde yo estoy, allí ustedes estén conmigo. La mejor defensa, hermanos, que nosotros tenemos como ovejas es estar cerca de nuestro pastor, que Él va a tener cuidado todos los días de nuestra vida mientras nosotros pasemos este mundo. ¿Cuántos años calcula usted vivir? ¿70? ¿80? Ya pasando los 80 dice la Biblia que es de molestias y algunos dolores. Pero ¿cuánto tiempo usted va a pasar en esta tierra? Y nosotros nos afanamos tanto en esta tierra, tanto en esta vida terrenal. Por eso el Señor dijo: no se hagan tesoros en el cielo, en la tierra, sino háganse tesoros en el cielo, donde la orina y el hollín no corrompen, donde ladrones no minan y hurtan. ¿Por qué? Porque Él tiene un lugar preparado para nosotros. Mire el cuidado del Señor como el buen pastor. Nos va a cuidar todos los días de nuestra vida. Va a estar con nosotros. Aunque pasemos valles de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y cuando partamos de esta tierra, nos vamos a ir a vivir con Él. Gloria a Dios, que un día vamos a estar en la presencia del Señor, donde ya no habrá pestes, ya no habrá temores, ya no habrá angustias, ya no habrá lágrimas, porque el Señor sacará su pañuelo y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra. Oh, que hermanos, nosotros como ovejas del Señor somos los más bendecidos, los más dichosos. Por eso debemos de disfrutar todos los días, y no importa la situación que estemos viviendo, debemos de volcar nuestro corazón para adorar al pastor de pastores, y que nosotros podamos experimentar acá en la tierra su cuidado, y después de su cuidado acá en la tierra nos va a llevar para estar por siempre con Él. La mejor defensa de las ovejas, escuche bien, lo voy a repetir: la mejor defensa de sus ovejas, de las ovejas, es estar cerca del pastor. Las ovejas no son conocidas por su inteligencia, pero sí son muy inteligentes para escuchar la voz de su pastor. Eso quiere decir que nosotros cerremos nuestros oídos a otro montón de voces que andan merodeando nuestra mente, pero que abramos nuestros oídos y que podamos escuchar la voz de nuestro pastor, porque Él nos quiere guiar siempre por los buenos caminos y buenos senderos. Nosotros como ovejas debemos de oír, creer y obedecer la voz de nuestro pastor.